Buenas, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir arrancando, ya somos varios. Primero que nada, muchas gracias por unirse a la clase. Como sabrán, quizás saben, quizás no, nosotros hacemos esta clase de talleres de monotributo, de Excel, de Python y varios talleres más. Porque entendemos que quizás los planes de estudio de nuestra facultad están quedando medio desactualizados y estas herramientas que son importantísimas para nuestro futuro profesional como estudiantes de ciencias económicas no están en los planes de estudio, así que queríamos dar estos talleres. Muchas gracias por unirse nuevamente y muchas gracias a Leo Procopio, que va a ser quien va a estar dando el taller el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, siéntanse libres de prender su micrófono y preguntar, o si no, escriban su pregunta al chat que lo vamos a estar leyendo. Le paso la palabra a Leo y si les parece, vamos comenzando. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Joaquín y gracias a ustedes también que se sumaron y a los compas y compañeros y compañeras de Proyecto Económicas que como dice Joaquín, tienen la iniciativa de organizar estos talleres que son muy importantes para la formación para futuros profesionales, no solo de contador, también de administración, economía. Hay determinados temas que si bien están dentro de alguna materia que tenemos en la Facu, no siempre alcanza. Y la parte práctica a veces es necesario reforzarlo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de monotributo, ¿sí? Vamos a explicar un poquito de esto, cómo es la inscripción, cómo son las categorías, cómo son las características generales que tienen. Y nada, con respecto, vamos a separarlo en determinados temitas y lo que vamos a hacer es, en cualquier momento, si quieren me interrumpen cuando estoy hablando y si no, después lo vamos a ir ordenando, me hacen preguntas de lo que estamos viendo. No se adelante a preguntar cosas que quizás veamos más adelante, entonces o me interrumpen en ese momento sobre algo que estamos hablando en ese momento o cada vez que termino algún subtema abrimos a preguntas, no tengo problemas, ¿sí? Sería bueno, Joaquín, que lo moderes porque seguramente yo voy a estar con la pantalla y no voy a ver si hay alguien que está queriendo preguntar o que alzó la mano, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Esta charla la íbamos a dar hace un par de jueves, por un tema personal se tuvo que reprogramar, así que disculpas por ese motivo. Y bueno, nada, arrancamos entonces. Vamos avanzando con la filmina. Tenemos que saber, digamos, a qué nos referimos. Vos tenés para seguir avanzando, ¿no? ¿O querés que lo...? Bien, perfecto. En la Argentina, el sistema tributario nacional se divide, en los contribuyentes se dividen en lo que son el régimen general, ¿sí? Y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. En el régimen general, los impuestos que abarcan son el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto... el régimen nacional de autónomos para lo que es la parte previsional. Y luego tenemos un régimen simplificado que lo que hace es unificar en un solo impuesto el componente impositivo, previsional y que incluya también el sistema de obras sociales, ¿sí? Entonces es una forma de pagar un impuesto de manera simplificada,
y con un porcentaje de costos menores a los del régimen general en materia impositiva, para que trabajadores que trabajan o que ejercen de manera independiente o autónoma, la carga tributaria sea un poco menor y el costo administrativo también sea menor, ¿sí? A través del monotributo nosotros vamos a emitir facturas, poder tener cobertura médica a través de una obra social nacional, y se realizarán aportes para una futura jubilación. O sea, cuenta como años de aporte y de servicio los aportes que se hagan a través del monotributo, ¿sí? En la cuota que se paga del monotributo se reemplaza lo que es el impuesto al valor agregado y se reemplaza el impuesto a las ganancias. Por otro lado, tampoco va a pagar el régimen de autónomos porque ya estamos pagando la parte previsional y, como dijimos, con la obra social se puede también, o sea, en algunos casos es obligatorio, en algunos casos no es obligatorio, pero en aquellos casos que es obligatorio hacer el aporte a la obra social, se puede pagar a través de este sistema e inclusive adherir a familiares, ¿sí? Bien. Hay determinados requisitos para poder acceder a este régimen. O sea, por ejemplo, una empresa, una sociedad anónima, una SRL no pueden, ¿sí?, ser monotributistas. Estamos hablando siempre de personas humanas, ¿sí? Las personas humanas pueden prestar servicios pueden tener actividad de servicios, prestar servicios, locaciones de obras, alquileres, o pueden vender cosas, muebles. También pueden ser integrantes de cooperativas de trabajo. Entonces, si vendemos cosas muebles por debajo de un determinado valor, si prestamos servicios hasta determinado monto de facturación, si formamos parte de una cooperativa de trabajo, podemos ser monotributistas, ¿sí? También pueden ser monotributistas aquellos que sean sucesiones indivisas y el originante, el causante, haya sido monotributista en su momento. Entonces, hasta tanto se dicte la declaratoria de herederos o sea válido el testamento, quienes sean herederos, digamos, del causante pueden seguir siendo monotributistas siempre y cuando, como decimos, aquel sujeto lo haya sido. Tenemos acá una preguntita en el chat, te la leo. Dale. Pregunta Iván si para emitir factura en Cava se tiene que pagar ingresos brutos aparte del monotributo. Bueno, estamos entrando a otro impuesto, que es un impuesto provincial, que es aparte del monotributo, ¿sí? O sea, si la actividad está grabada en ingresos brutos, sí va a tener que pagar ingresos brutos. Si es un profesional independiente y está exento de ingresos brutos, no va a pagar ingresos brutos, ¿sí? No es la temática del taller de hoy, pero no hay problema, digamos. Avanzamos. ¿Podemos avanzar? Bien. Así como hay algunos que pueden ser monotributistas, hay otros que no pueden ser monotributos. O sea, quienes realicen importaciones de cosas muebles o importaciones de servicios no pueden ser monotributistas en los 12 meses posteriores a la importación. Hay un límite de actividades y de unidades de explotación, que son 3. No se puede ser monotributista y tener más de 3 unidades de explotación. Una sucursal o una actividad cuenta como una unidad de explotación. Entonces, yo puedo ser contador y tener un kiosco, puedo ser monotributista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 2 unidades de explotación. Puedo tener una librería, otra sucursal de la misma librería en otro lugar, alquilar un inmueble
Y ser contador, bueno, ahí estoy hablando de librería, una actividad, alquilar un inmueble, otra actividad, ser contador, otra actividad, pero acordémonos que librería eran 2, porque hay una sucursal. Entonces ahí tenemos que contar otra unidad de explotación. Ahí estaríamos hablando de 4, y en ese caso no se podría hacer monotributo, ¿sí? Entonces, el límite son las 3 unidades de explotación, que son tanto la actividad como la sucursal cuenta como una. En el caso que realice venta de cosas muebles, hay un precio máximo permitido para los bienes. Entonces, el producto más caro que venda ese comercio no puede exceder en este momento 180.000 pesos. Entonces, si estamos hablando de un comercio que vende productos por encima de este valor, tampoco podría ser monotributista, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que busca, como dijimos, el monotributo es representar a pequeños contribuyentes y no a medianas empresas o grandes. En el caso de que no podamos inscribirnos en el monotributo y tengamos que ser contribuyentes sí o sí somos contribuyentes de impuestos, hay que inscribirse entonces en el régimen general. Incluye el IVA, impuesto a las ganancias y el régimen de autónomos. Creo que había otra preguntita. Bueno, termino esta parte y después vamos a la otra pregunta. También tenemos que respetar unos parámetros para hacer monotributo, ¿sí? Hay una tablita que después al final va a estar. Este PowerPoint yo lo dejo compartido, así que quédenselo. Los parámetros que generalmente se actualizan para los meses de enero y de julio, en épocas inflacionarias. Hay un tope máximo de facturación para servicios, un tope máximo de facturación para venta de cosa mueble, y esto estamos hablando actualmente en las tablas que se publicaron en enero del 2024, 11.900.000 pesos para los servicios y casi 17 millones de pesos para la venta de cosa mueble. O sea, en los últimos 12 meses, ¿sí?, los ingresos brutos de vengados no pueden superar estos números. Hablamos de 12 meses calendario, ¿sí? No por año. No es que arranco en enero a contar de vuelta. Siempre tengo que mirar los 12 meses anteriores. O sea, hoy estoy en 9 de mayo, bueno, tengo que ver desde el 10 de mayo del 2023 al 9 de mayo del 2024. No puedo excederme de estos números. Si me excedo, voy a pasar al régimen general a partir de ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un contribuyente realiza 2 actividades y una es servicios y una es venta de cosa mueble? Bueno, la actividad que predomina es la de mayor ingreso. Entonces, si yo tengo más ingresos por la actividad de servicios, mi tope de facturación es 11.900.000 entre las dos. Si mi actividad de mayor ingreso es la de venta de cosa mueble, mi tope de facturación en los últimos 12 meses es la de 16.900.000. ¿Sí? Sí, acá teníamos una preguntita. Sí. Juan pregunta, si los herederos son responsables inscriptos, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Se pasan a Tienen que seguir siendo responsable inscripto. O sea, mientras sea la sucesión indivisa, luego cuando cada uno ejerza si va a seguir ejerciendo esa actividad ya a propio nombre, ahí hay que ver los nuevos parámetros como es, ¿sí? ¿Cómo nos damos de alta en el monotributo? Sí, avanzamos. Lo primero que tenemos que tener es el número de quit, ¿sí? Con quit y clave fiscal, nosotros nos vamos a dar de alta todo a través de la página de la AFIP. El quit hoy lo podemos, la clave fiscal hoy la podemos tramitar a través de la app Mi AFIP, en donde va a ser la verificación del DNI, la verificación del rostro. Ahí ya tenemos la clave fiscal. Y el quit, en el caso de que la persona esté trabajando en relación de dependencia y tenga quit o que nunca haya trabajado,
se hace a través de la FIP, en donde, bueno, se vuelve a adjuntar un par de la foto del DNI nuevamente, se valida el domicilio y se da de alta el quit, ¿sí? Una vez que tenemos quit, entonces, y clave fiscal, lo que tenemos que hacer es registrar un domicilio fiscal electrónico, que es un celular y un mail, que se tienen que validar. Tenemos que dar de alta a través del sistema registral la actividad o las actividades que vamos a desarrollar. Tenemos que elegir, si quieres seguir avanzando, tenemos que elegir también la obra social, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser en otra etapa. ¿Por qué? Porque hay casos donde este contribuyente ya está en relación de dependencia, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poco con más detalle esos casos. Pero puede ser que el contribuyente esté en relación de dependencia y ya le estén haciendo aportes previsionales su empleador. Entonces, cuando se da alta en el monotributo, solamente va a pagar el componente impositivo, ¿sí? Entonces, en ese caso no haría falta elegir una obra social. En el caso que estemos hablando de un trabajador independiente que no tributa, digamos, la parte previsional a través de otro sistema, sí o sí tiene que pagar el componente previsional, o sea, la jubilación, y el componente de obra social. Hay distintos tipos de... Sí. Sí. Acá teníamos una pregunta en el chat. Raquel pregunta si me excedo en ese año de control en un mes que no es el de recategorización, ¿debo pasarme a la categoría que me corresponde? No, eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero las recategorizaciones son en meses determinados, en enero y en julio, ¿sí? Y rigen a partir de febrero y de agosto respectivamente. Uno cuando se inscribe en el monotributo, se inscribe en base a una facturación probable o estimada. Entonces elige su categoría, pero puede ser que luego se exceda de esa categoría. No hay problema, las recategorizaciones son, como dijimos, en enero y en julio. Lo que no se puede exceder es de los topes de facturación que hablamos. Si llega el caso de excederse de los topes de 11 millones y 16 millones que hablamos antes, 17, ahí en ese momento pasa al régimen general, ya está saliendo del monotributo. Pero dentro de esos números, o sea, hasta 11 millones para los servicios y 17 para venta de bienes, las recategorizaciones son fijas solamente en enero y en julio. ¿Sí? ¿Seguimos? Tipos de monotributista, vamos a la anterior. Dijimos que podemos estar hablando de trabajadores independientes, ¿sí? Cuando vendés productos o prestas servicios por tu cuenta, podés tener empleados o no es un requisito, o sea, no es una limitante el tener empleados. Y en el caso que, como dijimos, en el caso de que estemos hablando de un trabajador en relación de dependencia, no va a pagar el componente previsional. ¿Por qué? Porque el empleador ya le está haciendo los descuentos de jubilación y de obra social en el recibo de sueldo. Luego estamos hablando de los que son los miembros de la cooperativa, en cuyo caso pueden estar en categorías inferiores, en las más chicas, y la facturación anual no puede superar de los 2 millones de pesos, ¿sí? Que son las categorías más bajas. No paga el componente impositivo, en este caso sería al revés, ¿sí? El miembro de la cooperativa no paga el componente impositivo, pero sí paga la jubilación y la obra social, ¿sí? Sí. Sí. Tenemos dos preguntas en el chat. Mari pregunta primero, consulta, ¿el trabajador monotributista le puede hacer factura a su empleador? Ejemplo, está fichado por cierta tarea y el trabajador realiza instalación de aire, ¿le puede facturar a su empleador? Perdón. A ver.
ahí hay un tema más sensible, ¿sí? En donde en principio, si estamos hablando de relación de dependencia, no podría ser monotributista un empleado, ¿sí? Porque ahí estamos precarizando la situación laboral. Pero es cierto que ocurre, ¿sí? Entonces, lo que no puede ocurrir es que la misma persona que esté en relación de dependencia aparte le facture como monotributo. Eso ya directamente excede todo. Pero bueno, en la práctica existe, digamos, que en realidad son empleados porque cumplen funciones, cumplen horarios, etcétera, le facturen a sus empleadores. En ese caso se ve como si fuese un trabajador independiente que factura a un contratante cuando no siempre es así. Lamentablemente, Bien. ¿no? Sí. Bien, y acá pregunta Iván, si soy miembro de una cooperativa y mi ingreso de trabajar en ella es de 175.690, para tener registrado ese ingreso, ¿es a través de una factura? Sería el caso de no pagar el componente impositivo. Sí, a través del monotributo se factura, sea cooperativa o lo que sea. O sea, cuando se presta un servicio se factura. El mecanismo es la facturación. Bien. Como dijimos antes, además de registrar un domicilio electrónico, también tenemos que elegir una actividad, ¿sí? Los rubros de las actividades pueden ser ventas o servicios. O bueno, también alquileres, pero encuadran en servicios. Tenemos que indicar cuál es la actividad. Hay un nomenclador, la FIP tiene un nomenclador en el cual tenemos que elegir la actividad que más se asimile, y en el caso de que no exista exactamente la que queremos hacer, tenemos que buscar algo que abarque ese tipo de actividad. También se informa desde qué fecha, tenemos que informar un monto de facturación estimado, que lo que va a hacer es nos va a determinar la categoría. En el caso de que tengamos un local, o sea que nuestra actividad la desarrollemos a través de un establecimiento físico, hay que informar los datos de este local. Ahí entran un par de parámetros en juego, que son la energía eléctrica consumida, el monto que se paga de alquiler, en el caso que se alquile, y los metros cuadrados, ¿sí? Esos parámetros van a determinar de qué categoría estamos hablando, ok. Está mi hijo que viene, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cerrás la puerta, por favor? Gracias. También elegimos desde qué momento vamos a estar trabajando como monotributista, o sea, tenemos que dar la fecha de alta. Hay veces donde la fecha de alta es una y la fecha de alta de actividades es otra, porque puede ser que yo arranqué desarrollando una actividad y luego al tiempo agrego otra o la reemplazo la que estaba haciendo, ¿sí? Entonces no siempre la fecha de actividad coincide con el monotributo, pero siempre tengo que tener una actividad vigente, ¿sí? Vamos a los aportes jubilatorios. En el caso de que estemos hablando de trabajadores independientes que no aportan al régimen previsional por otro lado, o sea, no tienen un empleador o no están jubilados o no aportan a cajas provinciales de jubilación, entonces tienen que pagar el componente previsional a través del monotributo, ¿sí? Y como dijimos, en el caso de que estemos hablando de alguien que está en relación de dependencia y que además es monotributista porque hace otra actividad y tiene otro ingreso, ahí tenemos que informar el quit del empleador, la fecha de inicio de esa relación laboral, para que la cuota del monotributo se pague solamente la parte impositiva y no la previsional, ¿sí?
Hay jubilados que aparte de estar jubilados siguen estando activos, entonces siguen siendo contribuyentes por otras actividades, y ahí tenemos que ver si es jubilado por qué tipo de ley. Si es la que conocemos todos, o sea, la 24241, que es la general, va a pagar aportes jubilatorios, no obra social, ¿sí? O sea, va a pagar el componente impositivo, una parte previsional, que es un aporte jubilatorio, y no va a pagar obra social. ¿Por qué? Porque a través de la jubilación ya le están reteniendo obra social por otro lado. Ahora, si son jubilados anteriores a 1994, ahí no pagan ningún tipo de aportes, no pagan ni la jubilación ni la obra social. También tenemos algunos casos de profesionales que aportan a cajas provinciales, ¿sí? En esos casos no están obligados a hacer el pago de la parte previsional a través del monotributo. ¿Qué pasa con la obra social? No sé si tenemos pregunta. No. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es con el tema de los aportes, al ser monotributista y trabajar bajo dependencia. Cuando, suponerle que viste que está el piso de retención de ganancias, no lo pasás, digamos. No, Pero monotributo, antes, por las dudas. Sí. El monotributo no forma parte de la base para liquidar impuesto a las ganancias. ¿Sí? No, eso quería saber si ponerle, no sé, por 100.000 pesos no paso y justo con el monotributo me suma y puede ser que pase. Porque justamente vos con el monotributo estás reemplazando impuesto a las ganancias y el IVA. ¿Sí? Entonces, ok. En las retenciones de ganancias para empleados en relación de dependencia va por otro régimen y es exclusivamente sobre el sueldo. Ok, genial. Claro. Tenemos una pregunta de Paula en el chat. Sí. El monotributo promovido, ¿qué componentes abona? Es un caso especial, paga solamente la parte previsional. En algunos casos, no es algo que maneje demasiado yo, pero no paga el componente impositivo hasta determinado monto de facturación. ¿Seguimos? Bien, elegir obra social. Tenemos la posibilidad de elegir obra social a través del régimen del monotributo. Lo que sí, luego, una vez que se da de alta en el monotributo, se elige la obra social, hay que hacer el alta también en la obra social físicamente. Hay muchos que lo que hacen es, algunas prepagas tienen convenios con obras sociales, entonces a través de alguna obra social nacional luego se van a derivar los aportes y ese monto forma parte de lo que sería la cuota final de la prepaga, ¿sí? Luego tenemos que ver si la obra social, qué tipo de cobertura incluye, ¿sí? Porque hoy como están los... Deme un minuto y cierro la puerta, por favor. Ahora sí, perdón. Bueno, les decía, la obra social, el mecanismo es, elegimos una obra social que puede ser directa, ¿sí? Que nos atendemos en la obra social esa sindical, o puede ser que a través de una obra social derivemos aportes a una prepaga, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, una vez que elegimos la obra social, tenemos que dirigirnos al establecimiento para que le den de alta, ¿sí? No es automático, no es que solamente haciéndolo en la FIP ya tenemos la cobertura. Por eso es muy importante para ustedes o para quienes recomienden o les hagan las inscripciones que
previo a elegir una obra social, garanticen qué cobertura le van a dar, si tienen que pagar alguna diferencia o no para tener las prestaciones que quieren, o qué, ¿sí? En principio, por norma, si nosotros elegimos una obra social que está en el listado de la AFIP, que lo publica por la Superintendencia de Servicios de Salud, nosotros elegimos alguna de esas obras sociales, tienen que sí o sí aceptar al afiliado, ¿sí? Muchas ponen trabas, o se niegan, o lo dificultan por el solo hecho de que a través del componente este ya tienen que tener una prestación básica. Y hay veces que las obras sociales reclaman porque con este valor no se cubren los costos, digamos, para unas prestaciones mínimas. Pero bueno, por eso digo, antes de elegir la obra social en el formulario de la AFIP, asegurémonos de que ella sea la correcta. ¿Por qué? Porque una vez que elegimos una, por 12 meses no se puede cambiar. ¿Sí? Bien. ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede unificar aportes con un cónyuge, entonces ambos cónyuges son monotributistas, bueno, se unifican los aportes y se derivan a la misma obra social, se pueden agregar familiares, se paga un extra por estos familiares, por cada familiar se paga un extra de obra social, pero formarían todos parte del grupo. Y una vez que hacemos el alta, el sistema nos va a tirar una declaración jurada de salud que hay que completarla y presentarla en alguna oficina de ANSES. ¿Sí? No sé si lo hacen muchos, pero bueno, el requisito está para que se haga. Tenemos una pregunta de Paola en el chat. ¿Se puede ser monotributista y no facturar o ejercer algo? A ver, poder se puede, ¿sí? O sea, si vos te inscribís en el monotributo y pagás todos los meses la cuota, no te van a dar de baja por más que la facturación sea cero. Poder se puede, en la práctica. Ahora, en principio, el que es monotributista es porque está ejerciendo alguna actividad y esa actividad es a través de facturas. Pero bueno, poder se puede. Vamos a las categorías. Entonces, nosotros, bueno, más adelante después se va a ver una tablita en donde van a ver las categorías que hay en el monotributo y cuáles son los parámetros que se aplican para ver en cuál encuadramos, ¿sí? La primera división que tenemos que hacer es venta de bienes o prestaciones de servicios. Esa es una gran división. Luego, en base digamos, a la facturación, a los metros cuadrados, a la energía eléctrica consumida, al monto de los alquileres devengados, tenemos que ver en qué categoría se encuadra, tanto de bienes como de servicios. Entonces, ya lo habíamos dicho antes, la cuota del monotributo, tenemos una parte impositiva, es el componente impositivo, tenemos una parte de jubilación, que es el componente previsional, y tenemos la parte de la obra social. Esos tres conceptos forman parte del impuesto integrado del monotributo. Y estos valores, en principio el impositivo, va a variar de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a la categoría en que estemos encuadrados, ¿sí? Vayamos a la otra filmina, ¿sí? Tenemos, los servicios van de la A a la H. Tenemos, un segundito que me reclaman acá. Bien, tenemos de la A a la H, perdón, soy padre y docente. De la A a la H para los servicios y de la A a la K para la venta de cosas muebles. ¿Por qué tenemos más categoría en la de venta de cosas muebles? Por lo que dijimos antes.
el monto de facturación anual permitido es mayor. Entonces, hasta los 11.997.000 va para servicios y para bienes. A partir de los 11 millones hasta los casi 17, que serían la I, la J y la K, sería para venta de bienes exclusivamente, ¿sí? Y cada una tiene un importe específico que paga. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo pagamos el monotributo? Los vencimientos son los días 20 o el día hábil posterior. Las formas de pago son como se paga cualquier impuesto. Usualmente es lo que se llama VEP, que es el volante electrónico de pago, que se paga con el home banking, pero también se puede adherir al débito automático en una tarjeta de crédito o en una cuenta bancaria. En el caso que se adhiera al débito automático, tanto en tarjeta de crédito como en cuenta bancaria, se tiene un beneficio que es más o menos una cuota menos por año, ¿sí? Es un beneficio importante. Después, bueno, también se puede pagar en cajeros automáticos, pero bueno, es la misma modalidad del VEP o cualquier otro medio de pago electrónico que autorice el Banco Central. La adhesión al débito automático, para el caso de que se pague con una CBU, o sea, desde una cuenta, lo podemos hacer desde la misma página. Damos de alta la CBU y luego autorizamos a que haya el débito automático. Para el caso de que el débito sea con tarjeta de crédito, ahí lo tiene que hacer el propio contribuyente comunicándose o el titular de esa tarjeta de crédito comunicándose con la tarjeta. Acá tenemos un par de preguntas en el chat. Iván pregunta, ¿conoces casos de personas que hayan progresado en las categorías de monotributo hasta llegar al régimen general? En concreto, quería saber qué actividades generan más renta para arrancar con un monotributo y llegar hasta el límite de facturación. A ver, no me voy a poner yo a decir qué actividades generan más renta porque eso es otra cosa. Pero sí es muy usual donde contribuyentes, o sea, alguien que arranca con actividad, arranca con el monotributo y luego con el nivel de facturación le está yendo bien o se excede y el monotributo le queda chica y pasa al régimen general. Es muy habitual eso, es muy habitual. Lo que sí es importante es que una vez que se pasa al régimen general, por haber superado los parámetros, por 3 años no se puede volver al monotributo. ¿Sí? Eso es importante que se sepa. Carla pregunta, hola, mi monotributo de abril se debitó automáticamente de la cuenta bancaria, pero me sigue apareciendo impago. ¿Por qué será? Hay veces que tardan unos días o semanas en que eso repercuta, los débitos automáticos repercutan en la cuenta corriente autónomos y monotributistas, que es de donde se verifica si hay deudas o no, ¿sí? Hay veces que pasa, que tardan más de lo correcto. Hay que ver, lo que tiene que ver es, la del 20 de abril es la cuota de abril, ¿sí? Lo que tiene que ver ahí es si no le quedó algún mes anterior. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, en agosto más o menos, septiembre, se hizo una prórroga de las cuotas de autónomos y de monotributos de los meses de septiembre a diciembre y se reprogramaban para vencer en estos meses de febrero, marzo y abril y mayo. ¿Qué pasa? Quienes estaban en débito automático, por ejemplo, no sé, en febrero cobraron la de septiembre. Bien, en los que estaban en débito automático no le cobraron por débito automático esos meses. Entonces quedó la deuda. Esos meses se tienen que pagar por VEP. Entonces, la compañera que preguntó que verifique si la deuda si es por abril, que le aparece la deuda y se lo debitaron el 20 de abril, bueno, que espere unos días para que luego se vea reflejado. Pero si es
que se fije bien si la deuda no es por otro mes, y en ese caso lo va a tener que pagar con BEP. ¿Bien? Maru pregunta, una persona que trabaja en blanco en una empresa X, ya tiene monotributo y va a emprender un negocio X desde su casa y lo tiene que registrar en el monotributo. ¿Cómo se la clasifica? ¿Trabaja en blanco con relación de dependencia o es monotributista? Cualquier cosa, conectad el micrófono y pregúntame, Manu, así no. Y bueno, y mientras tanto, ahí dice Maru, si se puede ambas. Es lo que dije antes, o sea, ¿se puede ser monotributista y relación de dependencia? Sí, ante un mismo empleador, raro. Vanessa pregunta si podemos hablar del régimen unificado. Es el régimen unificado con ARBA, que espere un poquito, Vanessa, que después vamos a hablar. Y pregunta también cuántas facturas se pueden hacer en la No hay un factura. límite de cantidad de facturas. Y dice, al igual que la facturación acorde con la actividad, como por ejemplo el mercado pago, que uno tiene dinero propio, ejemplo que me manda mi hermano y al mismo tiempo ingresa dinero del pago por prestación de servicio. No entiendo la pregunta. Perdón. Cualquier cosa, a ver, que la digan también, pueden conectar los micrófonos, ¿no? En algunos casos la pregunta no es tan sencilla o... Y acá especifica que preguntaba si se puede hablar del régimen unificado con ASIP, que es el que se tiene en Santa Cruz. No lo manejo, pero si tiene que ver con el mismo de ARBA, que espere un poquito que después lo vemos. Bueno, y por último, Candela pregunta, ¿cuántos empleados puede tener un monotributista? No hay un límite, lo que sí tiene que haber una congruencia entre los costos y los ingresos, ¿sí? O sea, si va a estar en una categoría, no sé, de que factura promedio 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, y no puede tener empleados que le pague el sueldo por 900.000 a 3 o a 4. ¿Me explico? Entonces tiene que haber una congruencia con eso. Bueno, esta es la tabla de las categorías, se ve medio chiquito. Aquí, de nada, Candela. Aquí, a ver si podemos agrandar. No sé, de último, a ver si puedo, chico. Bueno, yo no sé si lo ven bien, yo porque la conozco de memoria más o menos. No, no se ve muy bien. Bueno, denme un segundo a mí, por favor. Igualmente esa tabla está, ¿no? En la página. Bueno, perdón nuevamente. La tabla, para quienes no la ven, les voy a más o menos decir qué dicen Ahí, las columnas, ¿no? ahí pasaron un link al chat para acceder a la tabla, así que si quieren pueden... Bueno, no lo excelente. hayan visto, pueden... Excelente. Bueno, pero la primera columna... La primera columna habla del número de la categoría. Categoría A, categoría B, C, D, E, F, hasta la K.
En la segunda columna estamos hablando de los ingresos de vengados, ¿sí? Estos ingresos son anuales. Entonces, por ejemplo, la categoría A tiene hasta 2 millones de pesos, 2 millones, ¿sí? de facturación anual de los últimos 12 meses. La categoría B, 3.133.000. La categoría C, 4.300.000, 5.400.000 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a la H a 11.900.000 y a la K a 16 millones. Como les dije, cuando nos vamos a inscribir en el monotributo, tenemos que ver cuál es la facturación estimada que vamos a tener en 12 meses. Ahí, en base a eso, optamos por la categoría. No es, digamos, que sí o sí le tengo que acertar a cuál es la categoría, porque no, porque estamos hablando de montos estimados. Entonces, yo puedo estimar que voy a facturar, no sé, 3 millones de pesos, entonces me inscribo en la categoría B, y de repente, no sé, después estuve en 6, o en 8, o en 9, no pasa nada. Luego, en julio y en enero, me recategorizo la correspondiente de acuerdo al promedio de facturación de los meses anteriores, ¿sí? La tercera columna habla de la actividad, entonces fíjense que los primeros, hasta la H dice no excluida, y entre la I y la K habla solamente de venta de cosas muebles. ¿Qué quiere decir? De la A a la H puede ser venta de bienes o de servicios, y luego solamente la venta de bienes. No hay un mínimo de empleados que se requiera, y acá empieza lo que le hablábamos de los parámetros físicos en el caso de que tengamos algún establecimiento, un local o una sucursal, etc. Entonces ahí tenemos que ver la superficie afectada, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados anualmente. Y el precio máximo de la venta de cosas muebles es de 180.000, ese aplica solo para la venta. ¿Cómo yo elijo una categoría? Entonces yo lo que tengo que analizar es el tema de los ingresos estimados, el tema de la superficie afectada, el de la energía eléctrica, el de los alquileres. Supongamos que tengamos los 4 parámetros que ver, entonces de aquel que tenga el mayor valor, o sea, que le corresponda a la categoría más alta, ahí me voy a inscribir. Entonces vamos a un ejemplo práctico cortito. 2 millones de facturación, 2.500.000 pesos de facturación, 50 metros cuadrados, 3.000 energía eléctrica consumida y 100.000 pesos de alquiler, no sé, un número cualquiera. 2,5 millones, bueno, en principio estoy en la categoría B, pero después dije 50 metros cuadrados. Bueno, los 50 metros cuadrados ya es categoría C, que es hasta 60, porque la A y la B es hasta 45. 2.000 de kilowatts, bueno, ahí no hay problema, en la categoría A, y el alquiler, no sé, 100.000, un número chiquito, también no hay problema, categoría A. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería la categoría más alta de esto? Bueno, voy a la categoría C por los metros cuadrados, por la superficie afectada, ¿sí? Entonces, en base a esa categoría C, ahí tengo que ver cuál es el componente impositivo, 3.400 pesos si son servicios, o 3.190 si es bienes, venta de bienes, cuál es el aporte al CIPA, que son 5.594, y cuánto es el aporte a la obra social, 6.457. Entonces, en el caso de que estemos hablando de un contribuyente que paga el componente previsional y preste servicios, la cuota de ese mes sería 15.503 pesos. Y si estamos hablando de uno que vende bienes, sería 15.241. ¿Sí? Así es como se analiza cuál es la categoría que corresponda y cuál es el monto que va a dar de impuesto a pagar. Esto lo tenemos que hacer cada 6 meses, en la inscripción y cada 6 meses, en enero y en julio. ¿Sí? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. En el caso, ¿puede ser que haya actividades que la superficie no cuente? Sí, claro, hay lugares donde hay algunas actividades que o no tengo un establecimiento, y después lo que sí se considera es la superficie
afectada a la actividad exclusivamente, ¿sí? Entonces, hay algunas donde, no sé, tienen un depósito y de repente ese depósito, bueno, no cuenta porque no está afectado a la actividad, pero sí hay casos donde se toman en cuenta determinada superficie o no. Claro, me refería a eso, si hay actividades que el parámetro de la superficie, que si mal no recuerdo, no sé si eran los garages o los Claro, establecimientos claro. deportivos como Exacto, porque ahí se quedarían afuera automáticamente. Claro. Sí, hay algunas actividades que están eximidas de tener que tomar la superficie. Eso fue contemplar, posterior. claro, que no Eso fue contempla. posterior a la sanción de la ley original, digamos. Después se fue. Perfecto, o sea, ese parámetro no se toma en cuenta en el caso de alguien que quiere hacer no sé, poner un gimnasio. Tenés que ver, claro, tenés que ver si esa actividad está eximida y ahí Perfecto. no siempre se cuenta la superficie. Perfecto, gracias. No de nada. No sé si había más preguntas o sigo, porque ya estamos. Acá Mateo pregunta, ¿quién controla eso? Porque puedo facturar 5 millones de pesos y declarar menos. No, bueno, todo está sujeto a fiscalización. El monto de las facturaciones por las facturas que se hagan. Después, si se descubren que hay ventas en negro, eso va por otro lado. ¿Sí? No hacia el taller. Mari, por otra parte, pregunta si el monotributo unificado también se recategoriza en julio y enero. Sí, todos los que están dentro o sea, todo lo que forma parte de la cuota del monotributo se hace en enero y en julio. Y Natalie pregunta, los que prestan servicios con las apps de Uber, Cabify, etcétera, ¿solo tendrían en cuenta el parámetro de ingresos para ver en qué categoría entra? Exactamente. Ahí lo que tiene que ver es, si estamos hablando del chofer, una sola unidad de explotación, el parámetro es lo que perciba, ¿no? Sus ingresos solamente. ¿Seguimos? Y ahí, sí, y pregunta Iván, ¿se cruza información en AFIP de lo que se recibe en Mercado Pago de transferencias como para saber qué tengo más ingresos que las facturas declaradas? En principio sí, no es tan automático, pero por ejemplo la AFIP, Mercado Pago lo que hace, o todos los que tienen billeteras, tienen la obligación de analizar de si tienen determinados ingresos, si superan determinado nivel de ingresos que haga presumir de que están realizando alguna actividad comercial, lo que hacen es verificar si están o no inscritos en algún impuesto. Y en el caso de que no estén inscriptos, hay veces que retiene, ¿sí? Retienen impuestos. Y por otro lado, en el caso que sea un monotributista y en Mercado Pago le entra, no sé, es un monotributista de servicios y de repente en Mercado Pago le entraron arriba de los 11 millones de pesos, también está obligado a hacerle la retención de ganancias e IVA como si fuese del régimen general. Porque se presume, digamos, de que está teniendo una actividad comercial y que no está bien encuadrado. Y Martín pregunta si vas a hablar del monotributo social. No. Tengo que hacer de alta. ¿Qué tengo que hacer después de darme de alta? Bueno, comenzamos. Como dijimos, tenemos que ver lo de la obra social, hacer el trámite de la derivación de aportes, es lo que le hablé antes, ¿sí? Seguimos. Presentar la declaración jurada de salud en el ANSES, la misma FIP me va a dar esta declaración jurada, se imprime y se presenta. Seguimos. Los monotributistas pueden acceder al régimen de asignaciones familiares, ¿sí? Eso se hace a través de la página del ANSES, ese trámite. Seguimos. Y ahí empezamos con la parte operativa, que es habilitar los medios para poder facturar, ¿sí? Tenemos que dar de alta un punto de venta, tenemos que poner el inicio de fecha de la actividad, un nombre de fantasía,
habilitar el sistema comprobantes en línea y a partir de ahí vamos a hacer las facturas en línea. Estamos obligados a hacer facturas en línea. Ya no existen más las facturas manuales. Hay algunas actividades específicas que pueden seguir usándola, pero ya casi nada. Y acá, bueno, viene lo que tiene que ver con el régimen unificado, que según hay algunas provincias que tienen convenio con la FIP para que a través del monotributo también paguen ingresos brutos, lo que hace que simplifica aún más la situación. AGIP en Capital Federal lamentablemente no lo hace, entonces tenemos que por un lado ser monotributista y por el otro lado hacer una declaración jurada del régimen simplificado de Cava, que no es tan simplificado, que las recategorizaciones son cada 3 meses y cada 3 meses, cada 4 meses, o sea, son cuatrimestrales, no semestrales, 3 en el año, y que por otro lado no siempre los parámetros se actualizan acorde a la inflación, como por lo menos el monotributo cada 6 meses lo hace. ¿Seguimos? Las recategorizaciones son cada 6 meses, como hablamos antes. Ahí, ¿qué hacemos? En julio y en enero vemos qué se facturó en los últimos 12 meses, vemos si los parámetros de superficie, energía, alquileres, en el caso que correspondan, y en base a eso vemos si tenemos que recategorizarnos, subir o bajar de categoría, o nos quedamos igual. Y por otro lado, la FIP lo que está implementando hace unos años es la recategorización de oficio de acuerdo a la facturación. Si, por ejemplo, hoy por hoy las facturas son todas en línea, entonces la FIP ya sabe cuál es el monto facturado en los últimos 12 meses. Estamos hablando de lo efectivamente facturado, ¿sí? Bien, en el caso de que no se haya hecho la recategorización y correspondía, si era para arriba, la FIP cambia de categoría de oficio, ¿sí? Tiene esa facultad de hacerlo. También puede, a través de alguna inspección, evaluar otros parámetros, compras, gastos, acreditaciones bancarias, etcétera, y que le hagan presumir de que no está en una categoría correcta o que debería ir al régimen general, bueno, ahí entonces la FIP lo que hace es recategorizar de oficio o excluir de oficio. ¿Te avisan cuando te van a recategorizar y cambiar la categoría en todo No, caso? te enterás después. Hay veces que te notifican, te puede llegar algún aviso de que es según los parámetros, pero no es obligatorio. Okay. ¿Seguimos? Acá hay un par de preguntas en el chat. Germán pregunta, si yo quiero importar o exportar productos, ¿hay una especial categoría para esa actividad o solo por lo que se compra o vende de productos para Con categorizar? respecto a importaciones, lo dije al principio, no se puede importar y ser monotributista, y con respecto a exportaciones, se pueden hacer exportaciones de servicios. Y no es que no cambia la categoría, son los mismos parámetros. Y pregunta Iván, o sea que cada vez que no hice la recategorización, la AFIP lo hizo de oficio. No ¿Hay necesariamente. No necesariamente. ¿Hay alguna penalidad por no hacer el trámite de recategorización? Puede ser que en sí no hay una multa por no haberse recategorizado. Sí puede haber algo retroactivo y haga que haya intereses por pago fuera de término porque estuviste pagando una categoría menor a la que correspondía. Pero no, en sí, por recategorización dentro del monotributo no hay una multa. Profesor, sin ánimo de interrumpirlo con el tema de los tiempos, con respecto a la recategorización, que cuando yo tomo todo el año anterior que yo estoy haciendo, si yo verifico, yo le había hecho esta pregunta y usted me había contestado de que sí o sí obligatoriamente es enero y julio. Pero según lo que a mí me informaron es que si yo en el mes de, por ejemplo, abril, detecto que me pasé de la categoría con lo que ya vengo facturando, que siempre puedo recategorizar en cualquier, o sea, recategorizo para arriba en cualquier momento para no ir a la recategorización de oficio. O sea, yo misma me veo obligada a llevarme a una categoría a la que corresponda por haberme pasado en ese año de control. Por eso estaba con la duda de si bien son obligatorias las de enero y julio,
Lo que a mí me informaron es que si yo detecto en abril, vuelvo a repetir, que me pasé en ese año del control, que estoy obligada a pasarme. Entonces es como que si bien son dos obligatorias, que son los dos llamados que hace AFIP, pero que para arriba, si yo lo detecté antes en ese control, lo debo hacer. En cambio, para abajo, cuando me voy hacia abajo, sí o sí debo esperar al mes de enero o julio. Bueno, no. Las recategorizaciones son en enero y en julio. Puede sí haber modificación de datos porque, por ejemplo, supone que en julio no te recategorizaste y lo deberías haber hecho, entonces en agosto, a través de modificación de datos, subís una categoría como para no estar tan en falta, ¿sí? Pero es algo que deberías haber hecho en julio y bueno, ya no te podés recategorizar en agosto porque estás fuera de fecha, pero sí podés modificar los datos. Y a través de modificación de datos, ahí subirías de categoría, ¿sí? Pero no en el caso de que, no sé, te inscribiste ahora, te inscribiste en la categoría A y a los 3 meses, no sé, te inscribiste en enero, en febrero, y en mayo detectás que tu categoría es mayor a la A, no, ahí no te tenés que recategorizar, ¿sí? Tenés que esperar hasta julio para recategorizarte. De hecho, tengo que esperar 6 meses, ¿o no? Para como Enero y antigüedad. julio son las recategorizaciones. Ah, ok. Sí. Facturación. Vamos, seguimos, le metemos así, no se les hace tan largo tampoco a ustedes. Siempre vamos a hacer factura C, salvo que seamos exportadores, que vamos a hacer factura E de exportación, ¿sí? Y como les dije antes, todas las facturas de monotributista son a través de facturas electrónicas. Sean consumidores finales o responsables inscriptos. Creo que había algo más para atrás. Bien, servicio con clave fiscal. Tenemos que, como dijimos antes, habilitar los puntos de venta, habilitar los domicilios, que ya los teníamos hecho. En el caso, hay casos donde es obligatorio tener un comprobante físico de respaldo, un talonario de factura de respaldo, ¿sí? En esos casos tenemos que hacer la autorización de impresión de esos comprobantes, pero en el resto de los casos, absolutamente, en todos tenemos que tener también el comprobante en línea habilitado. La clave fiscal tiene que ser nivel 3 o superior. En la clave fiscal que sacamos con la aplicación, donde se nos verifica el DNI y el rostro, ya es clave fiscal número 3, así que estamos bien. Y hay algunas actividades que pueden seguir usando controladores fiscales, sobre todo las que son establecimientos de venta masiva a consumidores finales, por ejemplo, un bar, ¿sí? Ellos sí pueden seguir teniendo el controlador fiscal y nada, y no hace falta la factura electrónica para esos casos. Cuando nosotros nos inscribimos, el sistema nos va a dar una cierta cantidad de constancias. Vamos a verificar qué tal la constancia de inscripción, que es la constancia del quit. En esa constancia va a figurar el número de quit, el nombre completo, el domicilio, va a figurar que somos monotributistas. En el caso de que estemos hablando de un monotributista que a su vez está inscripto en el régimen general por otra cosa, tiene la constancia de AFIP por el régimen general y la opción del monotributo por otro lado. Luego también tenemos la credencial de pago. Esa credencial de pago tiene un código que se llama CUR, y con ese CUR es el código único de revista. Con ese CUR, cuando por ejemplo queremos llamar a la tarjeta de crédito para hacer el débito automático, nos va a pedir el quit y el CUR, y ahí va a saltar cuál es el monto que nos da a pagar durante ese semestre. Cada vez que nos recategorizamos, va a cambiar el CUR, ¿sí? En el caso de que tengamos un local comercial, tenemos que imprimir el formulario de data fiscal, que es un formulario QR que ustedes verán en los locales, donde si escanean el QR va a figurar el nombre, la razón social, el domicilio y qué medios de cobro tiene habilitados. Ahí tenemos que poner si cobramos con Postnet, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, solo efectivo, etc.
como es el tema de la exclusión, cuando la FIP nos puede excluir del monotributo. O sea, hay varias causales de exclusión. La más corriente es que se hayan superado los ingresos brutos máximos establecidos para la categoría máxima disponible, la H para los servicios y la K para venta de bienes, que la superficie afectada, en el caso de que sea obligatoria evaluar la superficie, supere el máximo, lo mismo con el alquiler, que el valor de venta, en el caso de venta de cosas muebles, supere el precio máximo que está permitido. Ahí son temas de parámetros, ¿sí? Luego se agregan aquellos que son que el fisco puede presumir, por ejemplo, que se adquieran bienes o que los gastos personales no condigan con una condición del monotributo, que los depósitos bancarios sean superiores a los ingresos brutos, y que realicen importaciones, como dijimos antes, ¿sí? Si se realizan importaciones en esos 12 meses, en las anteriores 12 meses no puede ser monotributista. No sé si hay más motivos. Tenemos el tema de las actividades o las 3 unidades de explotación que dijimos al principio. Es un requisito el cumplir con hasta 3 unidades como máximo. Y si, por ejemplo, agregué una actividad o agregué una sucursal y me estoy pasando a 4, ahí voy a quedar excluido del monotributo. Hay casos donde se categorizan como venta de bienes porque los parámetros son mayores, pero en realidad lo que están haciendo es prestar servicios. Entonces, si se detecta eso, también puede quedar excluido del monotributo. Puede quedar excluido del monotributo si se detectan que no realizó facturas cuando la debería haber hecho. Luego hay un tema de, bueno, el valor de las compras más los gastos de la actividad de los últimos 12 meses. Si superan el 80%, en el caso de los servicios, o superan en el caso de venta de bienes, o superan el 40% en el caso de servicios, ahí presume el fisco de que no corresponde ser monotributista, ¿sí? O sea, no puedo estar en monotributo, vamos a la máxima de todas, ¿no? 17 millones de pesos, venta de cosa mueble, pero de repente tengo compras por 15 o 18. ¿Sí? No puedo comprar 18 y vender 17, ¿sí? O sea, se presume de que no debería estar en el monotributo, sino en el régimen general. Entonces, ahí el fisco puede excluir de oficio. Y luego está lo que es el REPSAL, que es un registro de empleadores con sanciones laborales, que bueno, no sé si en la actualidad se llevan algún control, digamos, las nuevas autoridades nacionales, digamos, pero en su momento no podía un empleador estar en este registro y a su vez ser monotributista. Y como dije antes, hay controles sistémicos, ¿sí? O sea, la FIP controla sistémicamente la parte de la facturación, entonces ahí puede excluir de oficio, pero también puede hacer alguna fiscalización presencial y detectar que no facturó, que la superficie es mayor, etc. Ahí tiene, en ambos casos hay, gracias Joaquín, en ambos casos hay una posibilidad de defensa, ¿sí? Hay una posibilidad de defensa, 10 días posteriores para presentar alguna suerte de descargo para ver, bueno, nada, y oponer prueba de que no es correcto lo que está diciendo la FIP, ¿sí? No sé si hay... Sí. O sea, llega un momento, después no te dejan más ser monotributista una vez que te por un excluyen, tiempo. claro, es lo mismo que cuando vos pasás al régimen general por voluntad propia. Una vez que te excluyen, por 3 años no podés volver al monotributo. Un montón. Sí. ¿Una consultita? Sí, claro. Tengo un conocido que
hace masajes y está inscrito en el monotributo, nunca facturó y ahora, además de masajes, quiere agregar vender ropa. Pero tiene un local que es en la casa, hizo como un ingreso por otro lado y el localcito sería como en la casa. Yo ahí tengo que contar los metros cuadrados, entonces, Claro. de lo que sería el local. Si no hizo factura por los masajes, menos va a haber el Sí. tema de los metros cuadrados de la casa. Aparte, los metros cuadrados son los que están destinados a la actividad, ¿sí? Ok, Exclusivamente. está bien. Y entonces ahí tendría 2 actividades. Ahí son 2 actividades, sí. Ahí es venta de Bueno. cosas muebles y servicios. Perfecto. Y resulta de que me cuenta que la hermana le pasa plata, porque sí, me dice que a veces le pasa 1.000.000, y yo le digo, pero va a ser un desastre eso, No vamos a poder solucionar todos los casos particulares, pero bueno, seguro. Pero bueno, eso también, si queda en su cuenta, es una cuestión de cada uno eso. sí, perfecto. Gracias. Gracias, no, de nada. Pregunta Iván en el chat, ¿cómo se hace para dar la baja del monotributo? La baja es simple, baja de impuestos y se da de baja a través del registro tributario, baja de impuestos, y como está el alta, la baja, es por el mismo lugar. Y ahí se dan los motivos de la baja, si es por cese de actividades, si es por exclusión o si es por pasaje al régimen general. Bueno, gente, les agradezco. Perdón las interrupciones, acá tuve que levantarme 2 veces. Nada, no es muy divertido escuchar de impuestos hasta ahora, pero gracias por acompañar. Y de vuelta, gracias a los compañeros y compañeras de Proyecto Económica que siguen organizando este tipo de talleres. Gracias. Una consulta, ¿este PowerPoint lo van a subir? Joaquín, lo puedes subir, ¿eh? Sí, obvio. También tenemos un canal de YouTube, Proyecto Económicas, que nada, van a poder ver la grabación, ver otros talleres y nada, pueden chusmear por ahí. Bueno, me despido, muchas gracias y éxitos.